La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de los malos hábitos que pueden dañar nuestro cerebro con el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Y vemos esta placa que nos explica lo siguiente. Adoptar un estilo de vida saludable protege nuestro cerebro de muchas enfermedades y trastornos neurológicos, además de mejorar de forma significativa la calidad de vida. Para entender mejor sobre los actos que pueden proteger o dañar nuestro sistema nervioso, es importante conocer los factores de riesgo que aumentan la aparición de enfermedades neurológicas como el ACV, trastornos cognitivos, del desempeño y rendimiento laboral o educativo, trastornos de aprendizaje, alteraciones del estado anímico y otros relacionados al funcionamiento cerebral. De esta manera comenzamos el programa. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta ya vamos a estar hablando con el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo, sobre qué hacer para mejorar nuestro cerebro, para cuidar la salud de nuestro cerebro y cuáles son los malos hábitos que lo pueden dañar. Volvemos ya. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Súper bien, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Un gusto realmente recibirte aquí en el programa y sobre todo porque el doctor nos explica, además que es nuestro amigo, pero nos explica súper bien todo y lo podemos entender. Y hoy queremos hablar del cerebro, ¿no? El título del programa es Malos hábitos que pueden dañar a nuestro cerebro, obviamente para conocerlo y tratar de evitarlos. Pero también me gustaría que nos digas, además de evitar estos malos hábitos que vamos a hablar, ¿qué cosas podemos hacer para mantener la salud del cerebro? Porque ¿cómo podemos controlar eso? ¿Cómo podemos saber cómo está nuestro cerebro? Y en realidad no hay muchos secretos. Las normas básicas de higiene, digamos, de alimentación, del día a día, los hábitos de vida, son las mismas para proteger el cerebro y para proteger las otras partes del cuerpo. O sea, todo el mundo sabe que una alimentación saludable, por ejemplo, consumir verduras, frutas, aceite de oliva, se habla de una alimentación, dieta mediterránea, sí. Consumir más bien pescados que carnes rojas, cuando más blanca la carne mejor, mucha cantidad de verduras, frutas, aceite de oliva, algunos frutos secos, por ejemplo, nueces, almendras. Eso es muy saludable para la parte cardiovascular, para la parte circulatoria, también disminuye el riesgo de tener diabetes y directamente disminuye el riesgo de una afección cerebral. Directamente por los problemas cardiovasculares disminuimos el riesgo de ACV, de accidente vascular cerebral, que daña muchísimo el cerebro, todos saben eso. También disminuimos el riesgo de enfermedades degenerativas. También evitamos que haya una falta de algún nutriente, algunas enfermedades carenciales, por ejemplo, algunos nutrientes, por ejemplo, falta de vitaminas del complejo B pueden afectar la memoria, la concentración, pueden causar cuadros de demencia, digamos, la falta de algunas vitaminas. Entonces, una buena alimentación es vital para nuestro cerebro. Sí. En algunos casos excepcionales, o sea, en casos particulares, es importante tener el apoyo de un especialista en nutrición. Claro. O sea, hay gente que, por ejemplo, quiere perder peso y hace dietas que son de ayunos prolongados, de evitar totalmente algún tipo de alimento. Una dieta vegetariana estricta puede
causar un ayuda, déficit ¿verdad? en proteínas. Entonces, se puede, pero siempre con el apoyo de un nutricionista o algún profesional médico que guíe qué tipo de alimentos vamos a reemplazar en caso de no querer consumir algunos tipos de alimentos, ¿verdad? También hay hábitos conocidos que pueden dañar la parte cardiovascular, que directamente dañan el cerebro. El tabaquismo, por ejemplo. El tabaquismo puede producir muchísimos cuadros de ansiedad. El tabaco de por sí acelera el ritmo cardíaco, digamos que produce cierta aceleración cerebral, es estimulante, y cuando empieza a bajar el nivel en sangre de nicotina y otros productos que contiene el tabaco, uno tiene mucha ansiedad porque quiere volver a fumar, o sea, produce un cuadro de ansiedad cuando se fuma y cuando no se fuma también, o sea, no es recomendable el tabaco desde el punto de vista ansiedad. Produce muchísimos daños de los vasos sanguíneos, va produciendo como un espasmo, va cerrando los vasos sanguíneos. Eso disminuye la circulación tanto del corazón, de los vasos sanguíneos periféricos, las arteriopatías de las piernas, de los brazos, del cuerpo y también de la circulación cerebral. Entonces, el tabaco afecta muchísimo el cerebro, o sea, es un hábito muy malo. Los trastornos del sueño, por ejemplo, hay muchísimos trastornos del sueño que pueden afectar directamente el desempeño laboral, social, diario de cada persona. Si yo no duermo bien, mañana voy a estar cansado, somnoliento, desatento, podría tener accidentes. Entonces, es bueno tener una buena higiene de sueño. Respetar ciertas horas que voy a dormir. No es necesario tener un cronómetro y decir 8 horas cada noche o 10 horas cada noche. Es cierto que según la edad de las personas, los niños más chicos necesitan dormir más tiempo. Con la edad va disminuyendo la necesidad de sueño. Pero es alrededor de 7 a 8 horas lo saludable, ¿verdad? Claro, y también una higiene de sueño significa también entender que el sueño no es una cosa que es como una luz, yo apago una perilla y me duermo. El cuerpo necesita cierto tiempo de relajación previa. No puedo estar viendo la tele, una película de terror, una película fuerte y después apagar la tele y pensar que voy a dormir bien. O sea, uno tiene que empezar a disminuir las intensidades de las luces, tiene que empezar a ver menos estímulos luminosos y sonoros. Uno empieza a relajarse, por ejemplo, tener una buena higiene de sueño, por ejemplo, sería tomar un baño tibio a la tardecita, noche, antes de dormir, empezar a disminuir la cantidad de luces, ¿verdad? Relajarse ya un poco, evitar las pantallas, la exposición a pantallas de luz intensa, o si estoy obligado a usar, por ejemplo, usar un protector. Hay lentes, anteojos que protegen de las luces que pueden dañar nuestra vista. Digamos, la luz azul evita la producción de melatonina y la melatonina está directamente relacionada con un buen sueño reparador. La luz azul, que es la de las que contiene la luz, la que contiene la luz blanca. La luz blanca contiene varios tipos de colores de luz y uno de sus componentes es la luz azul. Entonces, las pantallas de celulares modernos tienen la opción filtro de luz azul. Eso ya de cierta manera puede ayudar a proteger que no dejemos de producir tanta melatonina. Porque nos acostamos o con la computadora o con el celular y vemos, no sé, Netflix, vemos alguna cosa o revisamos las redes sociales o lo que sea y después queremos dormir y estamos todavía despiertos. El cuerpo no capta que ya es hora de dormir. ¿Por qué? Porque hay luz que entra a los ojos. Esa luz se traduce en no producir melatonina, que es una hormona que regula el sueño, que normalmente en condiciones normales en la naturaleza, si no había luz eléctrica y pantallas, se empezaría a producir a las 5 o las 6 de la tarde, cuando empieza a atardecer. Para las 9 de la noche, las 10 ya uno tiene sueño. En el campo la gente se duerme temprano. Claro, a las 8 están prácticamente dormidos, ¿verdad? Pero es bueno respetar algunas cosas que son razonables, digamos, ¿verdad? Decir, bueno, voy a ver redes sociales, pero hasta las 8 de la noche. Voy a ver una película hasta tal hora, ¿verdad? Pero no engancharse y dormir a las 2 de la mañana si uno tiene que trabajar mañana temprano, por ejemplo. O sea, hay que saber, si tengo tiempo libre, perfecto. Pero uno... ¿Y qué se puede hacer para tratar de evitar tener, por ejemplo, Alzheimer o alguna de esas cosas? ¿Hay tipo una gimnasia mental? ¿Hay algo que se puede hacer? Sí. En realidad está demostrado para prevenir las enfermedades neurológicas como Alzheimer, incluso otras enfermedades degenerativas. Lo primero es controlar los factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, un factor de riesgo cardiovascular es la hipertensión arterial. Si el médico te indicó, o si no, peor, si no te fuiste al médico, visita a un médico a partir de los 40 años, la persona tiene que tener un médico de cabecera, un médico de familia, un médico clínico, saber si tiene hipertensión, saber si tiene diabetes, porque ambas enfermedades son crónicas y pasan desapercibidas a veces, hasta que uno se descompensa. O sea, no hay que esperar que tenga un coma diabético para enterarse que tenía problemitas con el azúcar. O sea, eso se tendría que haber descubierto con un control de rutina.
Eso se puede regular con una buena dieta, con ejercicio físico, no siempre con medicamentos, ¿verdad? A veces con ejercicio, dieta y actividad física, el médico ya le indica un buen control de eso y se controla la glicemia y después está controlada su enfermedad sin medicamentos o con una dosis baja de medicamentos. Entonces, hipertensión arterial, diabetes tendríamos que detectar ya a tiempo, lo antes posible si existe, ¿verdad? O sea, controles de rutina. La actividad física disminuye de forma muy significativa el riesgo de Alzheimer. 15 a 20 minutos al día de caminata disminuye 35% el riesgo de enfermedad de Alzheimer, o sea, protege muchísimo. La alimentación saludable, la dieta mediterránea, que es esta que estuvimos hablando, la gente puede abrir internet y le va a decir la información. Dieta mediterránea es aumentar la ingesta de, por ejemplo, pescados, de verduras, frutas, pero como norma general acá no hay tanta facilidad de pescado. Bueno, ingerir más verduras, frutas y de repente carne blanca, puede ser pollo, pechuga de pollo, no abusar de las grasas saturadas, de las frituras, ¿verdad? Esas normas básicas ya pueden disminuir de forma significativa la enfermedad de Alzheimer, la hipertensión, la diabetes, los problemas vasculares, un infarto cardíaco, hipertensión, evitar el tabaco, hacer una dieta saludable, hacer un poco de ejercicio diariamente, protege el cerebro. Saludable. Una vida saludable y que no son cosas de otro mundo. Claro. Normas básicas. Perfecto. Bueno, vamos con este primer material que preparó nuestro equipo de producción, porque el tema nuestro es malos hábitos que pueden dañar nuestro cerebro. Vamos a verlo. La automedicación. Son malos hábitos recurrir al médico solamente cuando aparece alguna molestia o enfermedad. Automedicarse y tomar los medicamentos para la presión solo cuando se sienten molestias. Se debe recurrir periódicamente a los controles de salud de acuerdo a la edad, tomar de forma regular la medicación indicada y controlar la presión arterial de forma habitual. Bueno, la automedicación, somos los reyes de la automedicación, doctor. Y el tema, ahí mencionó claramente la hipertensión arterial. Tenemos la presión alta. El médico te receta tal medicamento, tomar una vez al día, una pastillita al día. Después viene al control, ¿y cómo anda el señor? ¿Está tomando su medicamento? No, doctor, se me acabó y dejé de tomar. Le controlas y tiene otra vez la presión alta y te dice, yo pues no sentía nada. Y que no se siente, ¿verdad? Pero cuando me siento mal o cuando tengo un dolor de cabeza, tomo, te dice. O sea, eso es malísimo. Un medicamento para la presión no es para que la presión baje, es para evitar que haya picos de hipertensión arterial, es para mantener una presión adecuada siempre. Generalmente si el médico te indica, en la gran mayoría de los casos, no sé si es el 100%, pero en la gran mayoría de los casos, es para tomar todos los días una dosis adecuada. Aunque tu presión esté normal. Para que la presión esté normal. Claro, y la gente a veces dice, no, me tomé y tenía 12,8, entonces no tomé mi remedio. Ya no necesito. No tomé mi remedio. Y eso está mal. Claro, re mal, porque era para evitar que esta tarde tenga 15,9 y si se asustaba al paciente de 15 le suba a 18. Claro. Ahí ya es peligroso. O sea, el medicamento para la presión se toma todos los días habitualmente. En casos raros el médico, por ejemplo el cardiólogo, el clínico te dice, bueno, este diurético toma 3 veces por semana, pero tenés que tomar regularmente porque puede ser de acción súper larga y capaz que sea suficiente. Claro. Pero hay que tomar según la indicación del médico. En algunos casos, cuando el paciente tiene una presión muy difícil de controlar, se le puede dar según necesidad. Cuando la presión está más de 15, por ejemplo, tomar extra tal pastillita o media pastillita de esto. Pero generalmente es un paciente que toma siempre un medicamento, que puede tomar extra solo según necesidad. O sea, pero, hay que respetar la indicación. Sí, doctor, eso de la gente que toma, que tiene presión alta y que tiene medicamentos que tiene que tomar, es muy habitual. Que toman, se toman la presión, dicen, mira, ya está, ya me curé, entonces no tomo más. Y no está bien eso, o sea, o el médico no le explicó bien esa segunda parte, que aunque tu presión esté espectacular, lo mismo tenés que tomar, o entendieron mal la explicación. Claro, lo ideal es hablar bien con el médico, pero habitualmente se toma a diario. Sí. Igual que los medicamentos para la diabetes. Normalmente le da una indicación y el objetivo es tener la glicemia, digamos, tanto, pero se toma diariamente esa medicación.
Si hay alguna duda, si le parece que la presión está muy baja o el azúcar está bajo, se le habla al médico. O sea, Claro. no hay que dudar en llamarle al médico. Claro, o sea, la automedicación hace daño, ya lo sabemos, pero volvemos a reiterar y es uno de los malos hábitos que pueden dañar a nuestro cerebro. Ahora vamos a hacer un pequeñito corte y enseguida continuamos hablando con el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov. Él es neurólogo, hablándonos de los malos hábitos que pueden dañar a nuestro cerebro. Y tenemos otro mal hábito que no solamente daña el cerebro, daña todo el organismo, y es el tabaquismo. Vamos a ver, por favor, el material. El tabaquismo. Fumar es un mal hábito y está asociado a varias enfermedades y trastornos de salud. El riesgo de alguna enfermedad cardiovascular o neurodegenerativa es mayor para los fumadores que para los no fumadores y exfumadores. Se debe evitar fumar. Hablar con los niños y adolescentes de la importancia de no fumar, ni tabaco, ni vapeadores. En caso de necesidad, puede recurrirse a profesionales para evitar o dejar de fumar. Doctor. Estábamos comentando, el cigarrillo contiene muchísimas sustancias, ¿verdad? No sé cuántas, cientos de sustancias. No es la nicotina nomás. Dentro de todo, la nicotina otra vez no es la más dañina. Los químicos, ¿verdad? Millones de químicos. Y aparte es, al crearse el humo son partículas de carbón que son finitas y llegan hasta el fondo del pulmón. Otra cosa no llega hasta el fondo del pulmón. Cuando yo respiro el aire, tiene polvo, tiene suciedad, tiene bacterias. Eso queda filtrado ya con los pelitos de la nariz y en los senos paranasales. Con suerte, si hay mucha cantidad de polvo, capaz que llegue hasta la garganta y yo me molesta un poco, me irrite, claro, pero no llega más hasta la tráquea. La laringe ya llega limpio el aire, limpio, húmedo y tibio. Por el sistema de la nariz, los senos paranasales de la garganta ya llega limpio y filtrado. El humo tiene tanta cantidad de carbón, de polvo de carbón, que satura todo esto, satura toda la garganta y llega hasta o sea, se llena todo el trayecto del epitelio, que tiene un moquito encima, moco, para que se pegue el polvo y ahí se queda pegado, entonces no llega al fondo. Sí. Tanta cantidad viene una vez que llega hasta el fondo del pulmón. El alquitrán es una sustancia tóxica que contiene el cigarrillo, que evita que ese epitelio, las células de todo este tubo respiratorio, mueven ese moco hacia arriba y uno traga después. El alquitrán le inmoviliza esas cilias, esos pelitos que limpian. Entonces, aparte de gran cantidad de polvo, le inmoviliza al sistema respiratorio que tiene que limpiar y queda eso para siempre ahí. Entonces produce una bronquitis crónica, aumenta el riesgo de millones de enfermedades respiratorias. El tabaco aumenta el riesgo de todas las enfermedades cardiovasculares, de circulación periférica, aumenta el riesgo de todo. Y aparte daña la ansiedad, en la parte mental, digamos, la ansiedad, la irritabilidad. Y produce un montón de cosas más, el olor feo, todo es malo en el cigarrillo. No tiene absolutamente nada bueno. Entonces, no fumarlo. El alcohol, el abuso de alcohol es dañino. Quizás pequeñas cantidades de alcohol, de vino, podría ser protector, pero eso se le dice a la persona que ya está tomando bebidas alcohólicas. Decirle, bueno, si toma bebida alcohólica, quede con vino y tome una copa en el día, máximo 2 copas en el día, pequeñas cantidades, si ya es una persona que toma bebidas alcohólicas. Sí. No se sugiere decirle a una persona, empieza a tomar vino para proteger, no. Claro, claro. En absoluto. Si toma alcohol, limítese a tomar un poco de vino, un poco de cerveza, no abusar. Y en el caso del tabaquismo, ¿cómo eso llega al cerebro? ¿Cómo hace daño al cerebro? Eso es lo que quiero saber. El humo que entra en todo el sistema a través de los pulmones, ¿verdad? ¿Y cómo daña eso al cerebro? Por la parte vascular. El cerebro necesita circulación cerebral. El tabaco hace que los vasos sanguíneos vayan afinándose. Produce una microangiopatía. Los vasos sanguíneos chicos se van achicando más. Sí.
se cierran. Sí. Y los gruesos se van achicando, se quedan finos. Entonces, altera la circulación cerebral. Llega Entonces, menos sangre. llega de la que menos cantidad de necesita. irrigación cerebral, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, altera la presión, aumenta Claro. la presión. O sea, directamente daña al cerebro por medio de los factores de riesgo cardiovasculares. Y aparte, produce mucha ansiedad. Claro. Si hablamos del tema de ansiedad, directamente produce ansiedad. La falta de cigarrillo en el fumador, cuando le empieza a bajar la cantidad de nicotina, se desespera, empieza a tener ansiedad, Sí. se pone nervioso, irritable, impulsivo porque quiere fumar más. Sí. Y cuando fuma, eso le acelera el ritmo cardíaco y también da una sensación de aceleración y de ansiedad. Entonces, es muy malo para el cerebro. Y no dejar de mencionar otras drogas que pueden fumarse, ¿verdad? Sí. La marihuana, muchos le dan muchísimos efectos medicamentosos, Sí. porque es cierto que de la marihuana pueden obtenerse algunas sustancias medicinales. Sí. Pero no fumando. Jamás. Claro. Y tampoco usando el aceite de marihuana que contiene todos los componentes. La marihuana tiene 480 y algo de componentes y 3 son medicamentosos. O sea, es imposible extraer eso de la planta de marihuana. O sea, Ay, el aceite eso de no es alto acá. cultivo, eso de cosas así, está totalmente contra la medicina. Ah, sí, doctor. El yo aceite de marihuana, si uno compra el americano, Sí. se produce el producto que contiene en la sustancia medicinal. O sea, se produce, no sacan de la planta. Es sintético. Si uno hace tetrahidrocannabinol, THC, se produce THC, así como se produce la insulina. no es que planta No ni sacan ahí de la sacan. planta, no, jamás. No se puede. Pero ¿y por qué una plantita va a hacer tanto daño, doctor? Y la amapola y la cocaína, Y sí. una plantita también es. Y sí, bueno, pero y no tiene propiedades Tiene curativas? propiedades, Pero no fumando. algunos componentes pueden tener propiedades. Ya. Y esos componentes ya se producen, no se extrae de la planta. ¿Entiende? Uno solo de los remedios que yo conozco se extrae de la planta, que es uno que se llama Sativex, que se usa como spray nasal, Ajá. que se hace en Europa, que ellos hicieron un cultivo y fueron haciendo una selección genética de la planta que más contenía esa sustancia que ellos necesitan y se usa para la esclerosis múltiple, para la espasticidad. Y es un spray nasal. Es el único que se obtiene de la planta. Pero después de un estudio genético tremendo, ellos fueron seleccionando la planta que más contiene y aparte ellos extraen y purifican esa sustancia y queda el producto que necesitamos quitando los 482 componentes Claro. extra que tiene. Esa industria farmacéutica no existe prácticamente en otro país del mundo. Entonces, si van a usar algún derivado de la marihuana, debe ser el derivado que se obtiene de la farmacia, jamás de la planta. Ya. ¿Entiendes? Entonces, aparte hay otras sustancias lógicamente tóxicas, dañinas para el cerebro, que pueden ser las sustancias adictivas, ¿verdad? Las drogas ilícitas. Sí. Usar un poco de cocaína, un poco de marihuana, un poco de crack, un poco de éxtasis, aunque sea poquito, eso puede dañar muchísimo el cerebro. Destroza. Sí. Hace, Es que daña como queso destroza. gruyere, queda el queso como el queso gruyere con agujero, así queda el cerebro. Sí. Sí. Y eso es irreversible. Entonces, nosotros a veces creemos que algunos comportamientos decimos, no, para divertirme voy a abusar de alcohol. Una vez yo me emborracho y puedo morir en un accidente de tránsito. Es la causa más frecuente de muerte de jóvenes. Sí. Entonces, el alcohol no es que yo voy a esperar que me dé una cirrosis hepática, que también ocurre. Claro. Pero lo más frecuente es que en una noche, una persona que nunca toma, una noche abusa y se puede morir. Sí. ¿Cómo no va? O puede tener un accidente y destrozar el cerebro. Yo tengo muchísimos pacientes secuelares que en un accidente de tránsito quedaron con un cerebro dañado y eso es irreversible. Entonces, el abuso de alcohol puede dañar el cerebro directamente, O puede indirecto. dañar por causar accidentes de tránsito Claro. o otro tipo de accidentes y también puede dañar por la disminución de absorción de algunas vitaminas. Entonces puede dañar también carencias en algunas vitaminas el abuso de alcohol. Entonces, en ninguna circunstancia debemos permitir el abuso de alcohol, ni si es un fin de semana al año. Ese fin de semana podemos dañar el cerebro de una manera irreversible. Entonces uno tiene que decir, bueno, voy a tomar esta cantidad de alcohol, voy a divertirme, qué sé yo, con esto, pero no abusar. Doctor, nosotros vivimos en un país que la gente toma mucho, ¿verdad? O sea, hay que reconocer, se bebe mucho alcohol, sea cerveza, sea whisky, sea lo que sea. Y vemos eso porque los fines de semana, sobre todo, se ven después las crónicas policiales de que se acuchillaron, que se pelearon, que gente que murió. Claro. Estas personas
que habitualmente abusan del alcohol. Abusar es tomar y emborracharte, Claro. ¿verdad? ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Se queman las neuronas? ¿Se mueren las neuronas? ¿Qué le pasa al cerebro con el alcohol así constante y abusivamente? El alcohol sale químicamente de un azúcar. Sí, La uva, o dejar que se fermente, se transforma en alcohol. sí. Ese azúcar de la uva, ¿está bien? Etanol se Sí. forma. Y si vos destilás eso y queda solo etanol, ahí vas a producir las bebidas destiladas, digamos. Pero sale de un azúcar. Sí. Ese azúcar le engaña, uno consume el alcohol y ese azúcar le engaña ese alcohol le engaña a nuestra célula, cree que es azúcar, mete alcohol como si fuera combustible y no le sirve como combustible a la célula. Claro. ¿Entiendes? Sí. Es como ponerle nafta, diésel a mi auto naftero, no Sí. le va a parar el motor. Sí. El cerebro mete alcohol creyendo que es glucosa, no le funciona, se paraliza la neurona, ¿está bien? Entonces hay un estado de falta de glucosa, entonces eso ya puede matarle a la neurona por falta de glucosa. O sea, el abuso de alcohol hace que la célula quede sin combustible y se puede morir por falta de combustible. Eso no es lo más grave. Cuando uno consume glucosa o en el hospital te ponen glucosa, si vos tenés poca cantidad de vitamina B1, la tiamina, la glucosa también va a entrar a la célula y explota la célula. No hay lugar para tantas cosas. Tanto alcohol y glucosa y explota la célula, muere. Irreversible es. Dios. Entonces, el alcohol en exceso puede matar la neurona directamente. También destruye la neurona por falta de vitamina B1, tiamina. Entonces, un consejo sano es decirle a la gente, si va a tomar bebida alcohólica, también tiene que consumir complejo B. O sea, que coma verduras, frutas, que se alimente. Lo peor que hay es consumir alcohol y estar en ayunas otra vez encima. Claro. Más se va a absorber. Entonces, consumir comidas, consumir bebidas, pero otro tipo de bebidas que no tengan alcohol también. Claro. Y asegurar que no le falte vitamina B1. Si un paciente está alcoholizado, lo primero que el médico le hace en la urgencia es ponerle tiamina. Intramuscular, intravenoso, subcutáneo, como sea. Pero es obligatorio darle tiamina porque por falta de tiamina el alcohol produce el síndrome de Wernicke, que es una encefalopatía, una enfermedad del cerebro. Todavía es reversible si le Dios ponemos mío. tiamina. Pero si le falta tiamina y le ponen glucosa, explota la neurona y se produce el síndrome de Korsakoff. Es una demencia. Una demencia alcohólica, el paciente ya no puede fijar información nueva en su cerebro. Queda totalmente demente. Te saluda, ¿cómo estás, Vivi? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás? Después de un rato venís vos, después, hola, Vivi, ¿cómo estás? Te puede saludar 50 veces porque no guarda la información que recién te vio. Eso es el síndrome de Korsakoff. Es una demencia, es irreversible. Dios mío. Entonces hay que evitar el abuso de Todo alcohol. se puede evitar, Dios mío, son cosas que podemos evitar. Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto a la vuelta del corte. Seguimos charlando con Nicolás Ebreinov, él es neurólogo, hablando de los malos hábitos que pueden dañar a nuestro cerebro. Y ahora vamos con este siguiente material, por favor. Falta de actividad física. La falta de actividad física y la obesidad aumentan el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión y enfermedades neurodegenerativas. Las personas que tienen colesterol alto tienen más probabilidades de desarrollar Alzheimer y enfermedades relacionadas. Es recomendable hacer 15 a 30 minutos diarios de ejercicios. Los más recomendados son los aeróbicos o cardiovasculares como natación, caminatas rápidas, correr, ciclismo. Caminar 15 minutos al menos 3 veces a la semana disminuye el riesgo de enfermedad de Alzheimer en al menos un 35%. Bueno, actividad física hace bien al organismo en todos los aspectos y obviamente para el cerebro es muy importante, ¿verdad, doctor? Hay un razonamiento que uno tiene que tener en cuenta. Muchas veces, la gran mayoría de las personas dice, bueno, voy a hacer ejercicio para adelgazar, por ejemplo. Y yo hago caminador 30 minutos y me dice que gasté 120 calorías, por ejemplo.
una manzana tiene 80. O sea, Así mismo. si la hamburguesa que comí la semana pasada, 5.000. tengo que caminar de aquí a Ciudad del Este. Sí. Pero no es así el raciocinio. No importa cuántas calorías yo gaste. Lo importante es la actividad física. Cada célula de nuestro cuerpo es un ser vivo, digamos. O sea, cada célula. Y cada célula necesita glucosa para alimentarse. Si mi célula no hace ninguna actividad física, va a tener un receptor de insulina para agarrar una glucosa. No le importa si en la sangre pasan 500 glucosas, no le importa eso. A la célula de mi pierna no le importa eso. Entonces mi azúcar empieza a subir porque yo no hago actividad física. Pasa el azúcar, pasa la insulina que produce mi páncreas y a mi célula no le importa. Si yo hago actividad física y le esfuerzo a esa célula, mete una glucosa y después cuando le empiezo a cansar, yo le hago caminar 15 minutos, 20 minutos y mi pierna de repente necesita 5 glucosas en esos 30 minutos. No puede meter porque tiene un receptor nomás. Entonces se empieza a fatigar y empieza a producir ácido láctico y después ya me duele acá el hígado porque se recurrió a otro metabolismo para que siga funcionando esa célula. Entonces mi célula, si yo todos los días le hago eso, después de una semana va a decir, no, tengo que producir 3 receptores más de glucosa si yo todo el día estoy trabajando. Y va a producir 3 receptores más. Esa célula va a tener 4 receptores de glucosa. O sea, en vez de 1 va a tener 4. Claro. Se cuadruplicó el metabolismo. No Qué importa si yo fantástico. gasté 100 calorías, Claro. pero si yo todos los días camino, todas mis células están obligadas a aumentar su cantidad de receptores de insulina Y eso es buenísimo. Es buenísimo. Yo después me voy caminando como los jóvenes que se van caminando Sí. al colegio a su casa nomás y no engordan nunca. Sí. Su metabolismo está activo. Después de los 40 años, todas mis células ya no tienen receptores de insulina. Yo tengo que obligarles a tener receptores de insulina. Eso es para mis células de la pierna, para mis células del cuerpo, de todas partes, y para mis células cerebrales. Entonces, mis células cerebrales tienen mucho mejor metabolismo de la glucosa y disminuye el riesgo de enfermedades degenerativas. Porque cuando están fatigadas, están cansadas, necesitan 3 glucosas y no tienen receptor. Claro. Se van a morir de hambre. Si yo constantemente estoy haciendo actividad física, mis células tienen más receptores y todo mi metabolismo es como, de repente un día, funciona. yo tengo que salir corriendo porque me quieren robar y yo todos los días troto y me viene un ladrón y yo voy a correr y no me voy a cansar. Claro. Pero todos los días troto. Pero si un día me sale un ladrón y yo no hago nada, un día que yo necesito realmente aumentar mi metabolismo, No vas a poder. no me da el cuero. Claro. Entonces es importantísimo un ejercicio diario para el cerebro, para el corazón, para la diabetes, para todo. Perfecto. 15 minutos de caminata rápida al día es lo mínimo, es lo ideal. Bueno, seguimos con el otro material, por favor. Abuso del alcohol. El alcohol se clasifica como el quinto factor de riesgo principal para la mortalidad y de incapacidad. El consumo excesivo aumenta el riesgo de accidentes, invalidez y muerte en personas jóvenes y también de desarrollar enfermedades hepáticas, gastrointestinales y neurodegenerativas. El consumo bajo o moderado de alcohol puede reducir el riesgo cardiovascular. Esta idea es, sin embargo, controvertida y la mayoría de los especialistas no recomiendan la ingesta de bebidas alcohólicas para reducir el riesgo de desarrollar estas enfermedades. Ya comentamos sobre el alcohol, sería bueno que las personas que toman bebidas alcohólicas, que sigan tomando, pero que se pongan un límite. Claro. Y a los jóvenes, los niños, los adolescentes No que ya vale. están entrando en el tema de tomar bebidas alcohólicas, hay que hablarles. Ellos entienden 1000 veces mejor que nosotros muchas cosas y a veces creen que por mostrarse más simpático, más divertido para tener amigos, hay que hablarles. Los padres, los profesores tienen que hablarles. El alcohol daña muchísimo el cerebro de los niños y de los adolescentes porque su cerebro está en desarrollo. Le daña mucho más que los adultos, puede dejar de desarrollar cosas que todavía no se desarrollaron. Entonces, los jóvenes, los adolescentes no deben ingerir nada de alcohol. Nada, nada. Eso es malísimo. Perfecto. También tenemos que hablar del tiempo libre, Sí. del tema de yo tengo un tiempo libre, puedo empezar, tengo la tablet, estoy tecoreí, puedo entrar en un programa y aprender un idioma, aprender cómo se dice, aprender alemán, un idioma imposible para mí va a ser el alemán. Ese tengo que tratar de aprender. Aprender inglés, algunas palabras, eso le mantiene a mi cerebro activo, le mantiene a mis neuronas en conexión continua, entrenarle al cerebro. No me gustan los idiomas, entro a un programa para cantar. Y hay algunos programas que son para aprender a canto y te dice vocalización y empezás a hacer las notas que vos tenés que repetir. Ahora esto suba, baja, la. Y eso le mantiene al cerebro activo.
aprende un instrumento musical, todo con las redes sociales. Si yo quiero estar con la tablet en las redes sociales, puedo estar con la tablet o con el celular y aprender un idioma, aprender un instrumento musical, hacer vocalización, cultura general, aprender ortografía, o sea, 1000 cosas. Si no tenemos tiempo de salir o queremos usar la tecnología, podemos usar lo positivo de la tecnología. Claro. Y siempre y cuando limitamos, decir, bueno, 1 hora al día voy a aprender un idioma, 1 hora al día voy a hacer esto, y uno puede realmente aprender muchísimo y mantener el cerebro saludable. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Para Claro. mantener el cerebro saludable, tratar de aprender siempre y de probar cosas que uno no sabe. Y hay programas de entrenamiento cerebral. Hay muchos programas que uno hace, entra a la notebook, lo que sea, al celular, y hay programas para mantener el cerebro activo. Hay páginas de psicólogos, de neuropsicólogos. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo que le ayudamos a los pacientes que son familiares de pacientes con Alzheimer. Y a 1 hora del día, cada día hay una actividad. Y se hace por la computadora. Está en Estados Unidos, está la central. Es una psicóloga que ella mantiene siempre una actividad cognitiva para los pacientes y para ayudarle a los cuidadores a actividades de relajación, de yoga, cómo manejar las situaciones de descompensación del paciente. O sea, muchísimas cosas con la tecnología podemos aprovechar. Y tenemos que tratar de no caer en el vicio de estar en redes sociales y estar todo el día conectado a la tele. Así mismo. Bueno, seguimos viendo los materiales, por favor. Creo que el que viene es justamente el que habló el doctor. A ver. Uso del tiempo libre. Es mal hábito utilizar el tiempo libre solo para redes sociales, televisión y sedentarismo. Se cree que el aprendizaje permanente promueve el desarrollo de una reserva cognitiva y que las personas que usan activamente sus cerebros están mejor protegidas contra el deterioro de las neuronas causado por enfermedades neurodegenerativas. Bueno, es lo que nos decías. Exactamente. ¿Verdad? Si uno va a estar con la tecnología, aprovechar, darle un uso positivo, puede aprenderse algo nuevo. Claro. Bueno, y tenemos este otro material que habla de algo que es súper importante, el sueño. Vamos a ver, por favor. El sueño. Son malos hábitos trasnochar, estar frente a la computadora o con el celular, ya sea por trabajo, estudio o entretenimiento, ver televisión hasta muy tarde, cenar de forma abundante y alimentos muy condimentados, permanecer en la cama en las mañanas cuando ya se ha despertado. Se deben mantener horarios estables para acostarse y levantarse, dejar un tiempo de tranquilidad antes de dormir, evitar estimulantes como café, nicotina, té, chocolate, vitamina C o bebidas cola varias horas antes de dormir. Debe evitar estar en la cama para ver televisión, leer o usar la computadora. Hay hábitos que el cuerpo relaciona directamente con las actividades que uno hace. Por ejemplo, me acuesto en la cama y me pongo a leer una novela. Y si hago frecuentemente eso, al acostarme tengo ganas de leer mi libro. Entonces, no es un hábito saludable. Para leer una novela, si tengo la cama ahí, me siento en un sofá, me siento en una silla, lo que sea, leo, y a la hora de a la hora de dormir, tengo que dejar de leer, me acuesto. Como recomendaciones de la Sociedad Chilena de Trastornos del Sueño, dicen claramente, la cama es para dormir y para tener relaciones sexuales. O sea, no se usa para otra cosa. No tenemos que comer, no tenemos que ver la tele, no tenemos que leer ahí, no tenemos que ver computadora, no tenemos que hacer trabajo práctico, nada en la cama. Porque son hábitos malos, porque el cuerpo después relaciona cama, tengo que hacer mi trabajo, tengo que revisar mis mails. Claro. Entonces, la cama tiene que el cuerpo relacionar con sueño. Entonces, es un hábito. Entonces, cuando uno se acuesta, le da sueño. Porque si no, uno se más acostumbra y el cuerpo relaciona con otra actividad. Y también los trastornos del sueño se clasifican, no es no dormir nomás. Es dificultad para conciliar el sueño, que es no puedo dormir, para mantener el sueño. Hay gente que de repente se despierta mucho a la madrugada. Hay gente que tiene molestia en las piernas o movimientos involuntarios de las piernas al dormir. El dormir en horas inadecuadas. El problema de despertarse demasiado temprano. Hay gente que se duerme a las 8 de la noche, a las 10 de la noche y se despierta a las 3 de la mañana. O sea, el sueño, para que sea un sueño bueno, tiene que ser un sueño reparador.
O sea, al día siguiente yo tengo que despertarme y estar bien. Claro. No tener que estar haciendo siestita o desatento o con somnolencia diurna. O sea, varios son los trastornos del sueño, no es insomnio nomás, ¿verdad? Entonces es para mantener el sueño, para dormirme y al día siguiente tengo que estar lúcido y 100%. Si uno tiene trastornos del sueño, debe consultar. Puede ser una apnea del sueño. Hay gente que duerme 12 horas, 8 horas y al día siguiente tiene somnolencia y tiene problemas para estar despierto. Puede estar con problemas que no puede respirar a la noche. Claro. Y eso es una apnea y eso produce aumento del riesgo cardiovascular, aumento del riesgo de Alzheimer, aumento del riesgo de accidentes vasculares cerebrales y una repercusión negativa para el día a día. Uno está desatento, irritable, el famoso pirebaí, cansado al día siguiente porque su sueño no fue reparador, aunque haya dormido 10 horas. Perfecto. Bueno, súper claro como siempre. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta quiero hablar del famoso termómetro clínico infrarrojo que supuestamente puede quemar las neuronas. Volvemos ya. Bueno, así como un grupo de vecinos quemó una casa porque había una antena que supuestamente era de 5G, que eso iba a quemar neuronas y iba a hacer daño y que no es cierto, ahora aparece esta nueva cosa con los termómetros que nos toman la temperatura antes de entrar a cualquier negocio. Y hay personas que creen y dicen que esto puede quemar neuronas. Justamente por eso tenemos un neurólogo acá con nosotros que nos va a explicar, pero tenemos el material, por favor. El mito del uso del termómetro clínico infrarrojo. Es un mito que el uso del termómetro clínico infrarrojo represente peligro para la salud humana. Su uso está indicado para el control de temperatura de las personas, a fin de buscar otros síntomas vinculados a la enfermedad por COVID-19. Son dispositivos que sirven para medir la temperatura sin contacto, captando la emisión infrarroja del objeto, persona o superficie para traducirla en un valor de grados Celsius, históricamente conocido como grados centígrados. El término termómetro láser es erróneo, ya que pueden utilizar la asistencia de un láser para apuntar donde se va a medir la temperatura, pero el láser no realiza la medición y no supone ningún riesgo, ya que su potencia es muy baja. Bueno. Y el material dijo todo, en realidad es el cuerpo el que emite calor y el termómetro capta el calor, no es que está tirando algo para... Claro. O sea, no puede luego dañar si no tira nada. O sea, Claro. Y la luz es básicamente para apuntar donde voy a medir. Yo no creo que sea útil medir la temperatura de la mano, porque yo si salgo mi mano puede estar fría, pues estoy en el aire acondicionado del auto y realmente no es tan útil eso. O sea, se puede medir en el cuello, en la cabeza, o sea, no hay problema. El termómetro no va a causar. El termómetro que puede ser riesgoso es si se te rompe el termómetro de antes, que tiene mercurio. Claro. No, hay que jugar, porque yo veo, Sí. es famoso, hay gente que está jugando y le empuja el mercurio, eso es que es un metal que puede ser dañino y tóxico. Entonces, si alguna vez se rompe un termómetro de mercurio, ese sí puede ser peligroso. El mercurio, no hay que permitir que los niños jueguen, soplen, Claro. toquen, nada. ¿Verdad? Eso es lo que hay que evitar. Pero los termómetros clínicos están hechos ya con cierto margen de seguridad. O sea, si son habilitados para utilizarse en el ser humano, no causan daño. Claro. Bueno, entonces, por favor, cuando te vas al supermercado, cuando te vas al banco, cuando te vas a algún lugar... No quiere que le tome la temperatura, pero después se va y toma caña o toma exceso de cerveza o exceso de vino. Y eso sí quema Eso las sí quema neuronas. Ahí está, me encantó. Eso sí quema neuronas. Bueno, tenemos preguntas. Vamos, por favor, con una preguntita. Leticia Arroyos y Esteros dice qué tipo de actividades se puede realizar para ejercitar al cerebro. Actividad física ejercita el cerebro. Caminata, y ella se refiere probablemente a las actividades cognitivas. Sí. Aprender un idioma nuevo, aprender música nueva, memorizar los números de teléfono de la gente. Jugar cartas. Puede ayudar por hacer cálculos matemáticos.
Y hay muchos, en la tecnología que se puede utilizar, hay muchísimos programas de entrenamiento cerebral. Que te hace, por ejemplo, te pone un color, te pone, por ejemplo, escrito, te dice, lea el color, y te pone en rojo, te pone escrito azul. Y vos tenés que leer qué color es, decir, tenés que decir azul por más que sea en rojo. Claro. O sea, y eso te mantiene un nivel de atención. O sea, hay muchísimos programas de entrenamiento cerebral. También ejercicios de matemática, por ejemplo, si uno se puede agarrar el libro de Balder y hacer unos cuantos ejercicios de vez en cuando. No creo, doctor. Espectacular. Eso no creo. Aprender un idioma nuevo, aprender algún instrumento musical o cantar, o sea, todo eso puede ayudar. Son cosas simples. Claro. Evitar el sedentarismo mental también. Muy bien. ¿Tenemos otra preguntita, por favor? Joel de Villarrica dice, ¿es bueno o es malo escuchar música relajante para dormir? Es controvertido. En realidad podría ser útil en el momento del endormecimiento para relajarse, para la etapa esa de que estamos diciendo de bajar revoluciones. ¿Está bien? Pero yo pienso que lo ideal es dormir con la luz más baja posible en la oscuridad o prácticamente en la oscuridad y también evitar los estímulos sonoros porque el cuerpo tiene que estar procesando muchísima información. Yo creo que podría producir un trastorno de la... O sea, el sueño puede que no sea tan reparador si uno tiene música toda la noche. Claro. Con más razón si escucha radio, porque a veces uno empieza a hablar noticias, que habla, qué sé yo, uno puede estar atento a eso, aunque sea inconscientemente. Yo preferiría que la gente duerma con silencio. Doctor, ¿por qué el ruidito del aire acondicionado da sueño? Porque en realidad nosotros, nuestro sistema nervioso está básicamente para conectarnos con el entorno y para ser conscientes de nuestro medio interno, ¿está bien? Y con el entorno nosotros tenemos cierto miedo de algún riesgo exterior, ¿está bien? Entonces, cuando hay, por ejemplo, demasiado silencio, cualquier ruidito, cualquier cosa así ya es extraña y uno puede dirigir su atención hacia eso y no se relaja del todo. Está como pendiente que algo le pueda hacer daño. Si hay un sonido, una interferencia, un ruido en el aire acondicionado o algún sonido permanente, uno básicamente opaca cualquier sonido nuevo del entorno, del viento, del perro que ladra. Y uno se acostumbra a ese sonido y reconoce como que no es peligroso y se duerme con ese sonido. Esa técnica se usa para los que tienen tinnitus. Hay gente que tiene una lesión del nervio del oído y constantemente escucha un ruido o escucha una cigarra o un Eso es desesperante para el que tiene tinnitus. Al haber demasiado silencio, eso le molesta. Entonces siempre se le pone algún sonido. En ese caso le recomendamos un radio reloj que ponga y que duerma con el sonidito de la radio reloj, que después de una hora se apaga cuando el paciente se durmió, ¿entiendes? Pero se debe poner entre dos diferentes, o sea, entre dos líneas diferentes para que no haya un sonido, para que sea ese de la radio. No engancharse con alguien hablando o con una música. Se le pone un de fondo y ellos se acostumbran a eso y duermen. Después de eso, ahora se apaga. Perfecto. Bueno, súper claro como siempre, doctor. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Siempre es un placer estar con ustedes y poder compartir un poco del conocimiento que puedo tener sobre neurología. Muchas gracias y te esperamos en un próximo programa. Gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.